Buenas tardes, Carlos Eduardo, Norma, Normita, ¿cómo están? Pero voy a poner la cortinilla para que quede primero. Ok, entonces nos saludamos. Todavía no. Ok. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no empieza? Empiece. Pero ahí dice que la grabación ha iniciado. ¿Así? Sí, la Ujú. grabación, sí. Ah, bueno, entonces ahí Dale va. descarta. Los riesgos pueden variar según el sector, la ubicación geográfica y las características propias de la cadena de suministro de cada empresa. La implementación del operador económico autorizado, OEA, en las empresas contribuye a reducir una variedad de riesgos en la cadena de suministro y las operaciones comerciales. Al acceder a procedimientos aduaneros más rápidos y simplificados es posible realizar despachos anticipados, reducir inspecciones y hasta disfrutar de prioridad en los controles aduaneros. Al tener una gestión más eficiente de los trámites aduaneros y una menor incidencia de inspecciones, se pueden reducir los costos operativos asociados al comercio exterior. Además, una mejor gestión de riesgos disminuye la posibilidad de pérdidas financieras debido a incidentes o sanciones aduaneras. Esto implica implementar políticas y procedimientos de gestión de riesgos eficientes y robustos. Identificar y evaluar los riesgos asociados a la cadena de suministro, así como establecer controles para el tratamiento ayuda a prevenir y mitigar efectos indeseados. El cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para OEA contribuye a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro. Esto incluye la adopción de medidas de seguridad físicas, tecnológicas y de gestión para proteger las mercancías y prevenir la introducción de bienes ilícitos o peligrosos en la cadena de suministro. El mayor valor se adquiere cuando se demuestra su compromiso con altos estándares de seguridad, calidad y cumplimiento normativo. La certificación OEA es reconocida a nivel internacional y puede generar una mayor confianza por parte de los socios comerciales, clientes y autoridades aduaneras de otros países. Cada empresa debe evaluar los requisitos y ventajas específicos de acuerdo con su situación y necesidades particulares. La gestión de riesgos del OEA también implica evaluar y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro ante posibles interrupciones. Las empresas certificadas como OEA se encuentran mejor preparadas para hacerle frente a la crisis al contar con planes de contingencia que mitigan riesgos en su cadena. Los riesgos pueden variar según el sector, la ubicación geográfica y las características propias de la cadena de suministro de cada empresa. La implementación del operador económico autorizado, OEA, en las empresas contribuye a reducir una variedad de riesgos en la cadena de suministro y las operaciones comerciales. Al acceder a procedimientos aduaneros más rápidos y simplificados es posible realizar despachos anticipados, reducir inspecciones y hasta disfrutar de prioridad en los controles aduaneros. Al tener una gestión más eficiente de los trámites aduaneros y una menor incidencia de inspecciones, se pueden reducir los costos operativos asociados al comercio exterior. Además, una mejor gestión de riesgos disminuye la posibilidad de pérdidas financieras debido a incidentes o sanciones aduaneras. Esto implica implementar políticas y procedimientos de gestión de riesgos eficientes y robustos. Identificar y evaluar los riesgos asociados a la cadena de suministro, así como establecer controles para el tratamiento ayuda a prevenir y mitigar efectos indeseados. El cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos para OEA contribuye a fortalecer la seguridad de la cadena de suministro. Esto incluye la adopción de medidas de seguridad físicas, tecnológicas y de gestión para proteger las mercancías y prevenir la introducción de bienes ilícitos o peligrosos en la cadena de suministro. El mayor valor se adquiere cuando se demuestra su compromiso con altos estándares de seguridad, calidad y cumplimiento normativo. La certificación OEA es reconocida a nivel internacional y puede generar una mayor confianza por parte de los socios comerciales, clientes y autoridades aduaneras de otros países. Cada empresa debe evaluar los requisitos y ventajas específicos de acuerdo con su situación y necesidades particulares. La gestión de riesgos del OEA también implica evaluar y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro ante posibles interrupciones. Las empresas certificadas como OEA se encuentran mejor preparadas para hacerle frente a la crisis al contar con planes de contingencia que mitigan riesgos en su cadena. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al 144 episodio de Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial.
un espacio que hemos desarrollado en Zona Segura desde marzo de 2020. Cada 8 días a las 5 de la tarde nos reunimos un grupo de profesionales, gomosos, amantes, fans, no OnlyFans, fans de los riesgos de la continuidad de negocio, de la gestión de riesgos de desastres, de la administración, de la resiliencia y de todo lo que signifique gestión de riesgos para conversar. Por eso se llama, como se llama nuestro espacio, para conversar y tener un intercambio de ideas con un invitado especial, conocedor profundo sobre un tema, el tema que nos convoca. Cada 8 días invitamos a una persona para conversar, pero en esta oportunidad invitamos a conversar a 2 personas a quienes apreciamos muchísimo en nuestra casa, en Zona Segura, y que son unas colegas que la vida nos ha regalado y traído para hacer cosas en conjunto y que tienen una trayectoria muy bonita. Nada más y nada menos que tenemos a Norma Alexandra Tascón Almario. Norma Alexandra es contadora pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y es máster en gestión de riesgos de la Universidad Nebrija de España. Más de una década, para no decir cuánto, más de la década, ha trabajado en temas de auditoría interna y gestión de riesgos, especialmente en empresas de consumo masivo y de servicios públicos. Y durante una buena cantidad de esa gestión, lideró temas de gestión de riesgos con un grupo agroindustrial muy querido en la República de Colombia que se llama Grupo Agroindustrial Río Paila Castilla. Y también trabajó con una de las Big Four que también queremos y respetamos mucho, PricewaterhouseCoopers. Y también invitamos a Xiomara Rojas Caicedo. Xiomara es administradora de empresas, es especialista en gerencia logística, magíster en ingeniería industrial, más de 20 años, ella sí se atrevió a los 20, en experiencia en abastecimiento estratégico, en distribución, coordinación y compra de bienes, y es experta en comercio exterior. Esa explosiva combinación de estas 2 colegas y grandes amigas de Zona Segura hoy son nuestras invitadas para hablar sobre gestión de riesgos de la cadena de suministro y certificación de operador económico autorizado, OEA. Era un debe que teníamos hace mucho rato en conversatorios para abordar este tema. Ya lo habíamos abordado con Jorge Hot hablando sobre gestión de riesgos de la cadena de suministros en específico, pero sin certificación. Y ahora vamos a sumergirnos en el tema de operador económico autorizado. Mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, para quienes se conectan en diferido y ven esto por primera vez. Y tenemos aquí a Norma Alexandra Tascón y a Xiomara Rojas. Por favor, saluden a nuestro público y ponemos las reglas de esta conversación después de su saludo. Norma Alexandra. Carlos Eduardo, muchas gracias por tu presentación, por aquello de más de una década, igual se podría decir, no hay problema. Muy honrada con este espacio, con poder participar de este tiempo con ustedes, con Xiomara, pues que venimos trabajando desde hace tiempo ya el tema de OEA, de Operador Económico Autorizado. Entonces, para mí es un honor estar en este momento con ustedes. Bienvenidos a todos, abierta a cualquier comentario, pregunta, como bien lo dijiste, es un tema de un conversatorio. La idea es que aquí nos retroalimentemos, es un espacio para aprender entre todos. Y nuevamente, muchas gracias, Carlos Eduardo, por este tiempo. Xiomara. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo, gracias por esa presentación. Bueno, este es un espacio que agradecemos muchísimo en conjunto pues con Zona Segura, es nuestro partner para todo este tema de OEA.
Estamos pues muy complacidas, queremos tener un conversatorio, no vamos a tener un PowerPoint, esto no es una clase, es una charla abierta donde todos podemos participar, donde podemos nutrirnos de información en doble vía. Queremos que ustedes sean muy participativos de este tema. Nosotros les traemos pues vivencias, casuísticas sobre OEA y queremos escucharlos. Es un reto para nosotras estar en este conversatorio y poderles brindar pues nuestra experiencia y nuestro conocimiento como aliados estratégicos y esperamos pues escucharlos durante toda esta charla, ¿vale? Muy Gracias. bien, gracias a nuestras amigas y bienvenido Carlos Mauricio Moreno, que anda gripado, Enzo Calle en Ríos, Doña Nubia, Gianluca, Josué, Juan Pablo López, Leán y Andrea Giraldo, Oscar Granados. Estas dos chicas profesionales conocedoras del tema están disponibles para que ustedes recuerden levantar la manito, hacer su intervención en cualquier momento de la conversación. Y vamos para detonar esta conversación, empezar a hablar sobre un tema en específico y es, a ver, yo recuerdo que en la década de los 90 todo este tema de la facilitación del comercio internacional no era una, algo que estuviera como en la agenda del mundo. Todos estábamos hablando más de prevenir riesgos y de prevenir contrabando y contaminación que en facilitación del comercio. De pronto fue como un giro que se dio en el cambio de siglo en vez de andar cazando demonios, buscar la manera de facilitar y de darle agilidad al comercio internacional a través de la cadena logística y a la cadena de suministro. Y por eso cuando aparecen temas como la Alianza Anticontrabando, que así se llamaba inicialmente BASC, y luego con la aparición de la norma ISO 28000, que nos alegró muchísimo, por allá en el 2008 tal vez, fue la primera versión, pues ya como que hubo un despertar alrededor de comprender no solamente la cadena logística, sino la cadena de suministro tan grande y extensa puede ser. Aquí, entonces, muchas organizaciones se dedicaron vamos a buscar la certificación. Yo recuerdo que nos llamaban a nosotros a Zona Segura a buscar asesoría es que me quiero certificar OEA. Y siempre nuestra respuesta ha sido, ¿usted se quiere certificar o usted quiere adoptar buenas prácticas de aseguramiento de su cadena de suministro? Y que como resultado de eso obtenga una certificación. Entonces, no tener certificación no es un pecado, pero tener una OEA y perderla, esa sí es pecado. Hablemos un poco de cómo aparece este tema de OEA y qué implicaciones tiene en el riesgo reputacional de una organización. Gracias, Carlos Eduardo. Efectivamente, pues queremos tratar efectivamente como en 3 bloques la conversación y exactamente ese primer bloque, y muchas gracias, esa introducción, es cómo llegó a ser OEA tan importante o cómo surgió el OEA, ¿sí? Y por qué es tan importante hoy. Y sobre tu pregunta, pues tenemos que obviamente remontarnos a que por ejemplo, Colombia se adhirió en el 2008 a OEA y en el 2001, cuando las Torres Gemelas pues cayeron, Estados Unidos empezó a exigirle a las empresas que comercializaban en Estados Unidos que se certificaran. Entonces, Colombia, entre esos países, tuvo que enviar a su ente gubernamental, DIAN, para poderse, pues digamos, estudiar pues todo el tema de OEA y ser homólogo, sacar esa certificación de CITIPAT a nivel Colombia.
¿sí? Entonces, en Estados Unidos tiene un nombre que es CITIPAT y en Colombia se llama OEA y en otros países tiene otros nombres. Y fue allí donde nació este tema tan importante como tú lo dices. ¿Qué sucede? Y la pregunta que tú haces sobre por qué es tan importante la administración del riesgo a nivel de OEA y a nivel reputacional. Porque esta certificación, digamos, la da un ente gubernamental y al nosotros, a las empresas tener esa certificación y al poderla enviar a sus asociados de negocio, pues está garantizando que es una empresa que tiene todos los estándares de seguridad y que lo avala el ente gubernamental, que en Colombia, por ejemplo, es la DIAN, la Policía Antinarcóticos, y si tiene otros temas alimenticios, el INVIMA y el ICA. Entonces, allí empezamos con que la reputación de la empresa es que es una empresa segura y como tú bien lo decías, esta empresa tiene garantías sobre toda su cadena de suministro, su cadena de valor, pero digamos que también la salva de algunos temas que tenemos en países como Colombia y ahí venimos rápidamente a la casuística y es, por ejemplo, nosotras en nuestra experiencia hemos vivido empresas que, por ejemplo, han sido contaminadas y que gracias a OEA han podido demostrar en su cadena de valor cuando ya han hecho el análisis que no ha sido contaminada en Colombia. Sí, entonces lo que tú decías ahorita, yo puedo perder mi reputación muy fácilmente, o la empresa puede perder la reputación muy fácilmente, pero la puede, digamos, solventar o puede volverla a tener y recuperar si tiene una cadena de suministro que haya sido sostenible o una administración del riesgo sobre su cadena de suministro que haya sido sostenible y pueda demostrar que efectivamente no tuvo nada que ver en esa contaminación. Entonces, OEA no es solamente una buena reputación, sino también recuperarla en algún momento que pueda suceder algo, porque no están exentas las empresas. Y, por ejemplo, el ejemplo que les estoy poniendo es que la empresa exportaba y pudo demostrar que fue contaminada al momento de llegar al país de destino. O sea, la contaminación fue hecha en el país de destino. Entonces, esto hizo que esta empresa pudiera recuperar su buen nombre. Entonces, es tener un buen nombre a nivel de reputación ya por ser seguro en la cadena de suministro, pero también nos permite estar tranquilos y recuperar ese buen nombre en un evento inesperado que como todos sabemos, pues pueden suceder en la cadena de suministro. Hay un tema importante y por qué OEA, digamos, hoy cobra tanta relevancia y tanta importancia, porque OEA nos permite identificar los riesgos, ¿sí? Que hay en esa cadena de suministro internacional, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Además, nos ayuda a tener herramientas para mitigar esos riesgos y también nos permite que las partes interesadas dentro de esa cadena también empiecen a mitigar esos riesgos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿el queso OEA de pronto necesita, y también eso, pues tienen algunas preguntas, que sus asociados de negocio sean OEA? La normatividad en general de OEA no exige que los asociados de negocio, que estamos hablando de proveedores y clientes, también se certifiquen. De hecho, en Colombia y en varios países solamente algunos tienen la certificación porque pues esto es todo un análisis que hacen las aduanas y que hacen pues los entes gubernamentales de las capacitaciones y cómo van incluyendo cada vez más esos asociados de negocio para que estén certificados, pero sí les exigen a aquellos que se han certificado, en este caso importadores para Colombia y para otros países, importadores y exportadores primeramente, que sus asociados de negocio cumplan con los requisitos de OEA, ¿sí? Entonces, es allí donde cobra tanta importancia y cuando hablamos de reputación también estamos hablando de que esos asociados de negocio hoy exigen que tengan esa certificación. Entonces, y otro caso pues que vemos y que nos ha pasado con Norma Alexandra, y cuando nos piden la certificación o por favor ayuden a certificar, nos dicen lo que pasa es que fuimos a Buenaventura
y nos están inspeccionando todas las cargas. O fuimos a Cartagena o el cliente en el exterior nos dice que todo se lo están inspeccionando. Y le dicen, bueno, ¿y usted qué certificación tiene? ¿Ya tiene la certificación OEA? Y pues no la tenemos. Entonces dicen, no, pues en este momento nosotros la exigimos y por eso hoy la estamos inspeccionando, pero si usted logra obtenerla, seguramente va a disminuir o en algunos casos reducir a cero sus inspecciones, tanto en el país de origen como en el país de destino. Eso les está sucediendo a las empresas porque le garantizan a estos entes gubernamentales, que además son los que certifican, que la empresa ha mitigado sus riesgos en toda la cadena. Hay un tema también allí importante y es que en los países, y ustedes también se preguntarán, bueno, y si yo me convierto y me certifico EA, como lo quieran decir, y tengo esa certificación, yo me vuelvo un blanco seguro para, no sé, algún tipo de contaminación. Podemos decir que ya ha cumplido con tantos requisitos y tanta su identificación y su mitigación de riesgo, que usted tiene menos probabilidades de ser contaminado, ¿sí? Y que si en algún momento usted llega a contaminarse o la empresa llega a contaminarse, puede demostrar mediante su trazabilidad y mediante todas sus, digamos, controles que ha implementado, que usted no, digamos, no tuvo que ver en esa contaminación. Entonces, a pesar de que de pronto podría verse como un blanco seguro, es más seguro que usted ya tomó acciones muy claras y muy precisas y no va a ser tan fácil pues que esto ocurra. Y si ocurre, puede tener una salida mucho mejor que si no estuviera certificado. Entonces, no sé si hasta allí pues contesta tu pregunta, Carlos Eduardo, sobre el tema, digamos, reputacional. Y Normita, no sé si quieres ampliar algo más sobre este tema a nivel de riesgo. Yo quisiera hacer una pregunta que siempre me ha causado curiosidad. Ujú. Tú hablabas ahorita de cadena internacional, estabas hablando de tránsito internacional. Eso quiere decir que si yo, aunque yo no exporte, no puedo acceder a tener una certificación. O sea, no es necesario, o sea, ¿cómo hago la pregunta? Eh, yo soy una empresa que produce nacional, no tengo vocación exportadora, pero las buenas prácticas de OEA las puedo adoptar y puedo incluso aspirar a una certificación o no. No. La Ya. certificación OEA es para empresas que importan y exportan y una de las condiciones previas, de las condiciones previas y dentro de los requisitos está que como mínimo 3 años antes realice operaciones de comercio internacional, o sea, importe y exporte. Si, por ejemplo, una empresa es nueva y apenas lleva un año y ya quiere certificarse, no, digamos, no cumple con ese requisito. Y la DIAN, en el caso Colombia, no tiene pues la trayectoria efectiva, entonces le dice que debe esperar los 2 años más para demostrar que sí tiene esas operaciones de comercio internacional hace 3 años y poder hacer todo el proceso de certificación. Para ese caso, pues digamos, uno sí le puede decir a las empresas que se pueden ir preparando. Hay empresas que efectivamente, por ejemplo, realizan una sola operación. Esto es de hecho, esta es una certificación de adhesión voluntaria, ¿cierto? No tiene tamaño de empresa, pueden ser pequeñas, medianas o grandes empresas, pues en Colombia y en el mundo. Es una certificación generalizada para las empresas, pero sí debe realizar operaciones y tener una trayectoria efectiva de mínimo 3 años. Se puede ir, digamos, haciendo sus procedimientos y puede irse involucrando en todo el tema de OEA hasta que cumpla esa trayectoria efectiva y se presente para certificarse. Ujú, así. Una persona que no podía asistir hoy, pero me escribió al WhatsApp y me hizo esta pregunta y se las quiero trasladar. ¿Qué relación hay o son excluyentes una de otra ser zona franca y tener certificación OEA?
no es excluyente, pero digamos, hay unos beneficios. Yo digamos, certificaría en Colombia, certificaría si tengo operaciones de comercio internacional, a veces en las zonas francas. Te voy a poner un ejemplo. Las zonas francas, y pues como algunos lo conocen y para los que no, digamos, son una zona extraterritorial, ¿cierto? Y uno puede hacer importaciones directamente a zona franca, o sea, entra sin pago de impuestos, o puede salir desde esa zona franca al territorio aduanero nacional y convertirse en una exportación. La zona franca, digamos, el primer beneficio es el tema de impuestos, ¿sí? De no pago de impuestos. Pero ¿qué sucede? Resulta que a veces para poder ingresar a zona franca yo tengo que hacer una nacionalización vamos a hablar de Colombia, en un puerto, en Cartagena o en Buenaventura. Solo por ser una operación, y yo les digo por la experiencia que hemos tenido, por una sola operación de importación, hay empresas que están en zona franca y que quieren certificarse, porque solo una operación de comercio internacional tiene riesgos en toda su cadena de suministro. Tiene riesgos, como lo decíamos, riesgos reputacionales, por ejemplo, tiene riesgos de proceso en el cual, por ejemplo, pueden demorarse muchísimo para hacer un proceso de comercio internacional, en este caso importación y exportación. Tiene riesgos con las empresas relacionadas o con sus asociados de negocio, y tiene riesgos a nivel de empresa, ¿sí? Entonces, muchas empresas que hoy inclusive, y les pongo un ejemplo, y lo sé porque pues hemos tenido relación con funcionarios de la DIAN, que por ejemplo es una panadería y hacen exportación e importación de pocos bienes o muy pocas importaciones o muy pocas exportaciones, se han certificado, ¿sí? Entonces, en este caso, no es que sea excluyente, o sea, no es excluyente, sino que quien se hace en una zona franca busca unos beneficios tributarios que de pronto OEA se los proporciona. Entonces, por ejemplo, si traen un equipo, OEA le dice, usted puede traer equipos y tener exclusión de IVA. Entonces, alguien que tiene zona franca dice, o está en zona franca, perdón, dice, pero yo ya estoy en zona franca, yo ya puedo traer equipos sin pago de IVA. De hecho, sin IVA y sin arancel. Pero cuando les toca hacer tránsito, por ejemplo, en Buenaventura, para poder ingresar algo a zona franca, esa sola importación hace que ya piensen en certificarse OEA. ¿Por qué? Porque cuando yo me certifico OEA no tengo inspecciones en puerto, puedo pagar impuestos al mes siguiente de la importación. En cambio, cuando es zona franca, pues perdón, o sea, solamente por ser zona franca no pago impuestos, en ingresos sin pago de IVA, pero a veces tenemos importaciones de zona franca que nos toca hacer tránsito aduanero. Entonces eso detiene toda la operación, así sea una sola importación. Entonces no son excluyentes. Y esa misma persona que me hacía la pregunta es responsable de una clínica de cuarto nivel. Y hay experiencias de clínicas de cuarto nivel en Colombia que son zonas francas por el tema de turismo de salud, de trasplantes y todo ese equipo biomédico que es tan complejo y tan costoso. Y él me decía, Carlos, pregúntales y yo podría acceder a tener una certificación OEA en mi institución prestadora de servicios de salud. Entonces te traslado la pregunta a ti. Sí, sí podría. Es hacer la revisión si tiene trayectoria efectiva de los 3 años. Hay el segundo bloque que también, y digamos, nos adelantemos un poquitico, es que cuáles son las condiciones previas y los requisitos. Entonces, las condiciones previas, digamos, para hacer un OEA, están enmarcadas dentro de la compañía normal, que sea una compañía legalmente constituida, que tenga accionistas, que ninguno de sus accionistas pues hayan sido reportados por un tema de desaguilalado de activos o algo similar, que Ujú. cumpla con toda su normatividad en pago de impuestos aduaneros, cambiarios y tributarios, o sea, que no tenga deudas pues con la DIAN, que tenga pues trayectoria efectiva, si ha importado elementos pues que sean los últimos 3 años, si ha importado servicios o exportado servicios que sean los últimos 3 años. Bueno, son una cantidad de condiciones, digamos que son normales,
que tenga que no presente, por ejemplo, pérdidas en sus estados financieros, que tenga pues flujo de caja y que eso pues se ha demostrado a nivel pues financiero. Estos temas que son pues normal y que las empresas cumplen, si tiene esas condiciones previas, digamos, puede presentar la solicitud. Ya el otro tema son requisitos previos. Entonces, los requisitos sí son a nivel de 9 capítulos y están relacionados a todo el nivel de la compañía, ¿sí? Entonces, eso, digamos, si una empresa tiene objetivos estratégicos de maximizar sus ganancias, de mejorar sus procesos, de tener control sobre sus procesos, sobre las personas que trabajan dentro de la compañía, y tiene operaciones de suministro de abastecimiento internacional, debería certificarse OEA, debería ser como uno de los objetivos estratégicos. Ya ahí entraría a hacerse el análisis de esos 9 capítulos, si cumple con ellos. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, la panadería, pues, que es algo como muy sencillo, pero que la DIAN nos ponía de ejemplo, y es el señor debe tener control sobre a quién contrata, ¿sí? A quién contrata, y si es un cargo crítico, pues hacerle la revisión, pues, dónde vive, cada cuánto va y se le revisa que no haya aumentado su capital Patrimonio. extremadamente, Su su patrimonio. patrimonio, bueno, todos estos temas, y si tiene ese procedimiento, cumple, que pronto a nivel de tecnología informática, tiene un computador, bueno, cómo salvaguarda su información, cómo hace sus backups, cómo hace para que esa información no sea confidencial y de pronto no esté, pues, digamos, en el mercado. Si esa empresa tiene ese cumplimiento de esos requisitos, también pasa a digamos, donde ingresan las personas, tiene su sistema de seguridad de cámaras, puede ser un solo recinto, pero si tiene su seguridad de ingreso y de salida, entonces cumple con los requisitos. O sea, no necesariamente pues tiene que ser una empresa mediana o multinacional para tener esta certificación, sí lo podría hacer, es revisar que cumpla pues con esas condiciones y revisar esos requisitos. Si hay requisitos que no tiene, pues cerrar esas brechas. Por ejemplo, el sistema de gestión de riesgos, que ahora vamos a hablar más adelante también con Normita. Si no tiene, por ejemplo, hoy hemos hablado ampliamente, pues las empresas se quieren certificar y dicen, yo tengo no tengo sistema de gestión de riesgos. Pero yo me quiero certificar, creémoslo. Entonces salimos corriendo a ver, y resulta que quieren solo para certificarse, pues eso no va a ser sostenible en el tiempo. Y el sistema de gestión de riesgos debe ser al nivel de compañía. Entonces, y porque pues hoy se certifican, pero en 2 años vuelve la DIAN y le hace la revisión, o la entidad gubernamental en otros países. Eso es una revisión bianual, y si estas empresas no han creado un sistema de gestión de riesgos para la compañía, no solo para certificarse, pues no va a ser algo sostenible en el tiempo. Entonces, si no tienen eso, por ejemplo, el ejemplo que me envías, pues se debe crear, pero se debe crear a nivel ya de empresa. Entonces, es cerrar esas brechas, y una vez se cierren esas brechas, poder presentar la solicitud ante la DIAN en Colombia. Esta pregunta va para Norma. Esta pregunta va para Norma. Yo veo Daniel Alejandro, Gustavo, John Freddy, Josué, por favor. Estas profesionales están aquí invitadas para que ustedes conversen con ellas. No me dejen conversando a mí con ellas, porque yo eh, puedo tener unas preguntas que a lo mejor no tienen ustedes, y es mejor escucharlos. Norma, Cuéntame. Xiomara decía ahora temprano que hacer un modelo de gestión de riesgos solo para la cadena de suministro no puede ser no sostenible en el tiempo. Pero en el video introductorio decían que hay que implementar temas de seguridad física, de tecnología y de gestión. Y entonces esos tres pilares fundamentales, seguridad física, tecnología y gestión, son un mito, porque muchas veces la gente piensa que OEA es solamente seguridad física, ¿cierto? Entonces le encargan OEA al jefe de seguridad de la empresa. Al jefe de seguridad, así es.
cuál es tu experiencia, tú que has pasado ya por varias ahí experiencias alrededor de eso, cómo es y qué impacto tiene el tener un modelo de riesgos en los modelos de OEA? Carlos, mira que de hecho ahorita en tu introducción mencionaste ISO 28001, ¿sí? Sí, Cuando hablamos de OEA, parte de lo que hemos visto y el ejercicio en ese sentido es muy bonito, en que empezamos a ver que convergen otras ISO. Hablemos de ISO 28001. Bien o mal, normalmente se piensa en OEA y se piensa en controles de seguridad física. Digo bien o mal, no está mal pensarlo desde ese punto de vista, porque es que OEA está pensado en que tú me asegures que tu cadena de suministro, ¿sí?, tenga unos controles que me garanticen que el producto que yo te estoy comprando, ¿sí?, parémonos, yo en Estados Unidos, tú en Colombia, que lo que tú me estás enviando está libre de cualquier tipo de contaminación. Y desde ahí lo vemos pensado en los controles de seguridad física de la cadena de suministro. Y hasta ahí estamos bien. Pero ahorita, por ejemplo, Xiomara mencionaba algo, los controles de TI, ¿sí? Esto no es nada ajeno a OEA, ¿sí? Cuando uno empieza a buscar cuál es la relación que tiene gestión de riesgos con OEA, tiene toda la relación del mundo. Y cuando uno pasa por cada uno de los capítulos que son requisitos para certificarnos como OEA, resulta que hay un capítulo que te habla de la seguridad de la información, ¿sí? Entonces OEA pasa por ese pilar que se llama seguridad de la información, donde vamos y verificamos que tú como compañía cuentes con unos controles que garanticen la confidencialidad de la información, que garanticen que no estás expuesto, aunque hoy todo el mundo lo estamos, ¿sí?, a un tema de hackeo de la información. Hemos visto en Colombia empresas y compañías muy importantes que han sido producto de un hackeo. Y esto indistintamente de ser o no ser exportador, ¿sí? Pero entonces OEA pasa por muchos pilares, Carlos, donde no es solamente los controles de seguridad física de la carga, sino interiormente como proceso, yo como compañía, cómo tengo controles, por ejemplo, en gestión humana, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver gestión humana con la cadena de suministro? Tiene que ver mucho porque es que hay cargos críticos que tienen contacto con ese producto final que tú estás exportando o importando, ¿sí? Entonces la persona en el área de fábrica, la persona en el área de almacén, quien recibe, ¿sí? Entonces hay muchos controles que OEA abarca, ¿sí?, para poder llegar a esa certificación. Entonces decían algo muy importante, no tener la certificación no es pecado, ¿sí?, pero tenerla y perderla. ¿Y por qué la podemos perder? Precisamente por la debilidad o la ausencia de alguno de esos controles que mitiguen ese tipo de riesgos. Entonces ya no es solamente el riesgo de tráfico de armas. Cuando uno empieza a escudriñar un poco más todos los procesos que abarcan la cadena de suministro internacional, podemos encontrarnos con que debemos tener controles, como te digo, para la confidencialidad de la información. Y no es un requisito tácito, por así decirlo, que te lo pida la resolución, pero que sí la resolución al final nos lleva a que esos controles existan en el proceso. Entonces, no es un mito, no es una leyenda, es algo que realmente sí OEA abarca, y digamos que dentro del ejercicio de certificarse una compañía como OEA es bien bonito en el sentido en que se pasa no solamente por los controles de seguridad física como tal del producto o la carga, sino de todos los procesos. ¿Y eso a qué nos lleva? A la mejora en los procesos, a la mitigación de los riesgos en general de la compañía. Mira, hay dos intervenciones. Recuerden que pueden hablar, levanten la mano y prendan su cámara y conversen con nuestras invitadas. Pero aquí hay una pregunta de Leani Andrea Giraldo Cárdenas. Gracias, Leani, por la pregunta. ¿Qué perfil y competencias debe tener el líder OEA? Se lo preguntamos a cada una de ustedes, por favor, que cada una nos aporte en esa construcción de requisitos.
¿Qué perfil y competencias debe tener el líder OEA? Empezamos con Norma y luego con Xiomara. Bueno, ahí me complementa Xiomara. De hecho, ayer hacíamos una revisión acerca de ese tema, Carlos, y tú lo acabas de mencionar hace un momento. Normalmente en las compañías se piensa en OEA y se piensa en el jefe de seguridad. No está mal, ¿sí? Pero sí es importante que ese líder OEA conozca de los procesos de la compañía, conozca a fondo la compañía, ¿sí? Ese líder OEA, de hecho, se vuelve el responsable ante la DIAN, ¿sí? Ante cualquier materialización de un riesgo de contaminación de la carga, sea por tráfico de armas, sea por temas de tráfico de estupefacientes o cualquier tipo de contaminación que se pueda presentar, ¿sí? Entonces es bien importante que hemos visto nosotros desde nuestra experiencia, conocimientos en temas de comercio exterior, conocimientos en temas de gestión de riesgos, porque no es ajeno a ello. Casi que convivimos gestionando los riesgos, desde que nos levantamos estamos gestionando riesgos, entonces es bien importante que esta persona también tenga ese conocimiento. Consideramos que sí, un conocimiento amplio en términos de la compañía, de los procesos de la compañía y de la normativa que claramente OEA trae consigo y con la cual se debe cumplir. Bueno. Xiomara. Sí, mira, el perfil, digamos, de la persona que debe estar pues a cargo de esto, sinceramente en la experiencia es el que tenga el tema de comercio exterior. Porque pues a nivel de Colombia, de pronto en otros países no es así, pero a nivel de Colombia, quienes otorgan las certificaciones la DIAN y quienes hacen la revisión minuciosa son los inspectores de la DIAN de INPO y EXPO, ¿sí? De importaciones y exportaciones, y los que están, y la policía antinarcóticos, que son los que tienen que ver por el todo con los documentos de comercio exterior. Eso por un lado. En Colombia, digamos, y a nivel mundial, el beneficio principal es la disminución de costos por disminución de inspección, ¿sí? Pero en Colombia adicional hay unos beneficios aduaneros que solamente, pues, digamos, el de comercio exterior podría en algún momento, pues, como lo dice Normita, si la persona de riesgo se involucra en el tema, llevarlo al área financiera y de pronto hacerle pues toda la publicidad a esta certificación, mostrar los beneficios aduaneros que se dan, digamos, por esta certificación. Realmente en Colombia está muy, muy ligado al tema aduanero, pero no se puede dejar de lado que, digamos, esa persona debe estar relacionada completamente con el área de riesgos, el área de calidad y con el área de seguridad. De hecho, esta certificación es una persona que lidere el proceso, no significa que lo va a hacer todo, porque resulta que, digamos, en nuestra experiencia también hemos solicitado o se solicita que las empresas cuando empiecen con este proceso tengan un líder por área, ¿sí? Porque pues digamos zapatero a tus zapatos y cada uno es experto en su área y digamos esta certificación es de toda la compañía y una de las estrategias es que desde la alta dirección, pues digamos, sea avalado, porque cada uno de los líderes de esas áreas deben, dentro de su conocimiento, aportarle a la certificación. Como lo decía Normita, por ejemplo, el líder del área de tecnología informática es el que va a demostrar cuáles son los controles para que no lo hackeen, cuáles son los controles para que no haya pérdida de información, cómo guardan la información en las nubes, cuáles son los protocolos IP que tienen. Y digamos, estamos segurísimos que ese no es el alcance de una persona de comercio exterior, no es el alcance del área de seguridad, no es el alcance de la persona de riesgos. Lo mismo sucede con el área de gestión humana. Son ellos los que saben cuáles son los protocolos para hacer las preguntas precisas cuando les van a hacer, digamos, las visitas domiciliarias.
estamos seguros que tampoco son, por ejemplo, el de tecnología informática o no tienen ese alcance. Entonces, sí es importante cuando se van a certificar que que la empresa, pues, digamos, tenga un líder por cada área. Son 9 requisitos entre operacionales y de infraestructura. Y estos a su vez tienen unos subrequisitos, son bastantes, son más de 100 requisitos, y cada una de estas personas debería pues liderarlo desde su conocimiento y desde su alcance. Entonces, ¿por qué lo digo que puede ser el de comercio exterior el que lidere desde un principio? Porque, digamos, el de comercio exterior conoce cómo manejan los procesos aduaneros, cuáles serían los beneficios y sería quien de pronto muestre el proyecto. Pero estoy segura que dentro de todo el proceso no es quien hace todo, o sea, no puede estar solo. Tiene que tener unos coayudadores y unos líderes, y esa persona y esas personas, más bien, deben ser empáticas. Y ese es el otro perfil, porque deben ser empáticas y simpáticas también, porque tienen que ser personas que busquen, que arrastren el equipo, que motiven el equipo, que tengan la gracia para que esas personas le caminen y le hagan las tareas y cierren las brechas, y además atiendan a la DIAN, atiendan a la Policía Antinarcóticos, que en Colombia son entidades muy importantes. Y pues digamos, también lo digo en ese sentido, una persona de comercio exterior, ¿a qué persona de comercio exterior no se le ha presentado una inspección física? Y ha tenido que ir y rogar y presentarse y argumentarle a la DIAN. Solo esas personas, digamos, han estado tan de frente con esta entidad, que al final es quien los visita, quien visita a los que se van a certificar, y es quien certifica como tal, y que en adelante van a seguir siendo las personas que van y los recertifican. Entonces, en principio ese sería el líder, pero sí las empresas deben de tener unos líderes por área que le van a ayudar a esta persona para certificarse. Josué Hurtado nos hace una nota, bueno, varias. Una de ellas que dice: la gestión de riesgos en la cadena de suministro requiere un manejo estratégico multidimensional. Y tenemos una mano levantada, eso hay que darle, esto ya está, esto aquí está privilegiada, la mano levantada siempre está privilegiada. John Freddy Sierra. Gracias, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? John Bien, Freddy. placer. Me conecté un poquito tarde porque estaba saliendo de la oficina y no sé si ya tocaron un tema. Por ahí lo perdí. Lo perdimos. Sí. No sé si Nada. tocaron un tema y ahí quedó. No, y Bueno. no supimos si lo tocamos. Ah, Y no creo supimos que si lo se cortó tocamos. y no supe. Ah, ahí está. Ok, quité el video porque creo que se consumen los datos Bueno, y nos va la está Ahí bien. creo que se escucha mejor. Entonces te preguntaba, no sé si tocaron el tema de la confiabilidad del personal. La pregunta es, una empresa exportadora certificada con OEA tiene un proveedor, y ese proveedor que le provee, en este caso, los empaques, las cajas y un montón de cosas más de litografía y tipografía, que es lo que exportan, le están pidiendo que se certifique en OEA también. Los cargos críticos son los únicos que necesitan llevar prueba de confiabilidad, visita domiciliaria, o también es necesario que el resto del personal de la compañía lo tenga. Y si es así, ¿a qué denominaríamos los cargos críticos para este tema? Es decir, como es proveedor de la empresa que ya está certificada, ¿el cargo crítico es solo los que tienen contacto con la mercancía a exportar, o entrarían cargos administrativos como la gerencia, la tesorería, contabilidad, también entrarían como cargos críticos? Esa es la pregunta. Bueno, John, qué buena pregunta. Xiomara. Sí, no, es muy, muy buena pregunta, excelente pregunta. Mira, primero, y nos da mucha tela para cortar, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible porque el tema es amplio. Como es un proveedor de una empresa ya certificada, entonces, lo que provee es crítico, ¿sí? Realmente es crítico. O sea, independiente de que se haya hecho la matriz de criticidad concisamente, ya por ser el del empaque, ese proveedor es crítico. Entonces, todas las empresas tienen que hacer una matriz de criticidad, los que se van a convertir en OEA y los que son OEA la deben de tener.
y deben tener matrices de criticidad tanto para personal como para proveedores y clientes, ¿sí? Siempre se deben hacer esas 3 matrices como mínimo. En este caso, ese proveedor seguro tendría una calificación alta de criticidad para esa empresa exportadora. Como tal, entonces esa empresa debe cumplir casi todos los mismos protocolos que la empresa exportadora, los protocolos de OEA, ¿sí? Los protocolos de OEA. Hay 2 formas. Uno es que efectivamente la empresa le exija la certificación. No todos lo van a lograr o no lo van a poder hacer o en su defecto no lo van a tener, pero la empresa puede tomar 2 vías. Una, sigo con ese proveedor o como no se certificó definitivamente no voy. Y ese es uno de los beneficios de tener la certificación y el tema reputacional que hablamos en un principio, y es poder tener, o sea, tener un buen nombre y además continuar con los mismos clientes o tener nuevos clientes o no perder los clientes actuales. Entonces ya esa empresa de empaques tendría que decidir si hace la inversión de certificarse o no para no perder ese cliente, porque dentro de un tiempo esa empresa, cuando la DIAN la visite, le va a decir, yo necesito que este proveedor cumpla con todo, inclusive con la certificación. No lo pueden obligar, pero entonces ahí es donde ese proveedor podría perder ese cliente, ese exportador. Bueno, ahora, como tiene que cumplir los mismos protocolos, como lo decía, todas las empresas OEA tienen esas matrices de criticidad. Él debe hacer su propia matriz. Y sí, efectivamente, va a tener en criticidad sí o sí, porque eso es generalizado, los cargos que tienen que ver con la carga o que la mueven, que la manipulan, que, digamos, físicamente está con ella, y también algunos cargos administrativos. Porque, y lo veíamos, y la casuística es que lo veíamos, por ejemplo, en una empresa en la que trabajamos hace mucho tiempo, una empresa muy querida a nivel del Valle del Cauca, que su jefe de seguridad, a pesar de que no movía la carga, pues era el jefe de toda la bodega. Entonces, a esa persona, pues la podrían de pronto manipular, le podrían decir, pues que si no contamina alguna carga, entonces, pues le pueden hacer algo a su familia. Y por eso, de pronto, por ejemplo, los cargos aunque sea administrativo, porque ese no tiene, digamos, un todo que ver con la carga, no la manipula, esa persona, por ese cargo crítico, pues también hay que hacerle todo el análisis y la criticidad de cargo. Pero eso lo define esa matriz de criticidad. Y es un tema también de sentido común cuando llega la DIAN y te dice, voy a poner un ejemplo, y te dice, ¿dónde está la matriz de criticidad de cargos de su proveedor de empaques? No, pues no tiene. Bueno, listo, no tiene. Entonces, ¿dónde está digamos, la visita domiciliaria al jefe de seguridad? No, es que no se lo hacen. Así no esté certificado, ese cargo que es crítico, y si no le están haciendo todo ese proceso, pues entonces para la DIAN ya hay un lunar o ya hay un semáforo en rojo o ya hay una debilidad para el proceso, para la cadena de suministro de esa empresa exportadora. Entonces, en resumen, debería cumplir los mismos protocolos de OEA, a futuro debería certificarse o perder su cliente, porque ese es, digamos, el futuro cuando ya empiezan a exigirle a los proveedores y no lo cumplen. Y tercero, si van más cargos, además del que manipula la carga, como por ejemplo ese jefe de seguridad, o si hay el líder OEA, por ejemplo, a nosotros también es una casuística que en la hoja de vida, por ejemplo, la matriz, las visitas domiciliarias del jefe de seguridad, del jefe del almacén, del jefe de compras, de todos los que de pronto administrativamente pueden tomar una decisión equivocada y que de pronto pueden perjudicar esa cadena de suministro o esa seguridad en la cadena de suministro. Norma, vuelvo a trasladar la pregunta, porque entonces yo estoy infiriendo algo, y es que esa pregunta que hablábamos sobre si es tránsito internacional de mercancías y el nacional, aunque yo no exporte, si mi relación directa es de proveedor de una empresa exportadora, entonces yo sí soy sujeto de
de certificarme OEA, así yo no exporte, por ley transitiva. Sí es sujeto de cumplimiento de requisitos, pero hoy no lo están certificando OEA. Por eso digo a futuro, porque hoy, digamos, tú no tienes, no tienen esa certificación para proveedores nacionales. Si ese proveedor no exporta por sí mismo, no lo van a certificar, pero sí debe cumplir con los protocolos de su empresa exportadora o de su cliente. Ok. Exacto. Ya, De hecho, Xiomara, Carlos, ahí, por ejemplo. John Freddy está haciendo una Dale, contrapregunta. John, dale. Xiomara, entonces, en conclusión, esta empresa que solo provee las cajas y temas de empaques de los medicamentos, porque le vende esa empresa de medicamentos, de farmacéuticas, no va a tener la certificación, porque en Colombia no se certifica al nacional, al que no exporta. Es lo que te entiendo. O sea, ellos no se van a poder certificar. No se van a poder certificar, pero debe cumplir con los protocolos. Y, por ejemplo, la empresa certificadora, la empresa exportadora, ¿sí? La cliente de él, que ya, digamos, o está certificada, pues, debe dentro de sus matrices de riesgos tener unos temas de visita anual, por ejemplo, de ir a visitar. Y entonces en esa visita y también debería tener todos los protocolos de seguridad. Entonces, esta empresa exportadora con una lista de chequeo, digamos, va y revisa las cámaras, revisa que tenga todos sus documentos al día, que la contratación de su personal, pues, digamos, sea correcta, de que entreguen, por ejemplo, la dotación correctamente. Eso lo pide, por ejemplo, OEA, ¿qué hacen con la dotación una vez que se van las personas? Porque de pronto, por ejemplo, ese de cajas, se fue la persona y luego dijo, vea, es que yo vengo acá a entregar estas cajitas y resulta que ya no trabaja en la empresa. Ese tipo de cosas que cumple una OEA, entonces esa empresa exportadora se la empieza a exigir con una visita semestral, anual, pero como mínimo una vez al año. Esto debería quedar dentro de lo que en alguna vez hablábamos en un conversatorio sobre un programa de desarrollo de proveedores. O Correcto. sea, yo hago un programa de desarrollo de proveedores con mis proveedores aguas arriba y aguas abajo, pero en ese aguas arriba y aguas abajo yo lo que tengo es unos mínimos básicos de acuerdos de niveles de servicio en donde negocio o pacto más que negocio esas exigencias con el tercero. Es lo que estamos entendiendo, John Freddy. Así es, Carlos. Sí, señor, así estamos en ese tema, sí. Es que traje a colación porque casualmente esta semana visité un cliente que yo le proveo las pruebas de confiabilidad y me sale con esa instrucción o con esa premisa que necesita hacerla rápido porque su cliente que exporta le está exigiendo que se certifique OEA. Yo la verdad, pues no soy muy No le van experto, a dar. pero No. me acabo de entender que no se puede certificar. No. Y de hecho ahí John Freddy, Xiomara, y esto también es parte como de esa experiencia, de esa casuística, y es que esa empresa que ya está certificada como OEA, sí, en este caso si tú eres proveedor de ellos, lo que normalmente te van a pedir es un certificado, es como un documento, porque ese es el soporte que ellos requieren tener, sí, que es como ese compromiso que tú como compañía haces con ese señor exportador ya certificado OEA, diciéndole, mire, yo cumplo con estos requisitos mínimos o básicos en términos de seguridad, de tal manera que yo le estoy garantizando a usted que yo también tengo unos controles en mi cadena de suministro, de tal manera que así tú no seas exportador y porque muy seguramente no te vas a certificar como OEA en este momento, pues porque no lo eres, ¿sí? Pero sí te has convertido en un cliente o en un proveedor, más bien, perdón, crítico para esa empresa que sí es exportadora. Así tú no tengas una operación de comercio internacional. Entonces, por eso seguramente te lo están solicitando y te lo van a solicitar. Tengo una pregunta de Oscar Granados que es muy pertinente. ¿Nos aclaras si es una certificación OEA o es un reconocimiento que hacen las aduanas? Él dice, creo que no es una certificación. ¿Nos aclaran eso, por favor? Sí. Es una certificación y es un documento que envían virtualmente que dice que la DIAN certifica a la empresa tal, que es OEA
importador o OEA exportador o las dos cosas a partir de tal fecha. Podríamos Es una hablar de certificación. certificación o calificación, como cuando en su momento tú tenías la calificación de UAP o la calificación de Altex, ¿sí? Que la emite la DIAN vía resolución, ¿sí? Entonces hablamos de certificación o de calificación como operador económico autorizado. Y esa certificación que la dan pues virtual y uno la abre así como el root, también, o sea, el root también, digamos, cambia, tiene la condición de OEA, es un numeral, 30 bueno, no me acuerdo el número 20 y pico, bueno, el número en el root pues de OEA, y cuando los clientes en el exterior le piden la certificación, uno envía ese documento y se abre pues con el número del NIT únicamente de cada empresa. Es una certificación y es muy sencilla porque pues hoy ya los clientes dicen, por ejemplo, de Estados Unidos, mándame la certificación OEA pues para evitar pues como inspecciones acá y se envía vía email normal. Pero quería redondearle una cosa A Oscar. a Oscar. O a Oscar, lo de la Sí, certificación, o a John no, Freddy, lo del no, a John proveedor. Freddy, lo de John. A las John Freddy, cajas. listo. Lo de las cajas. Mira, lo de la evaluación de proveedores siempre se debe realizar y cuando uno es OEA, y eso es lo que hablaba en un principio, OEA, digamos, tiene un alcance a nivel de toda la compañía, ¿sí? No es solamente el procesito de importación o exportación, también es lo que hablamos ahorita, gestión humana, tecnología informática y todo lo demás. Entonces, a nivel de asociados de negocio, tanto clientes como proveedores, lo que se hace una matriz de riesgos, cuando eso vea, se hace una matriz de riesgos y depende, dice califica, y se pone para la DIAN hay que demostrar cuál es la acción para cada uno de esos que le salió crítico, ¿sí? Entonces, cuando viene la DIAN, le dice, muéstrame su matriz de criticidad de proveedores. Entonces, por ejemplo, pues va a sacar esa matriz de criticidad, la hace cada compañía, ¿sí? Y pone unos parámetros. Entonces, por ejemplo, que si es un proveedor, voy a decir, aquí en Sagrila, pues, o sea, para el Valle, el Cauca, por ejemplo, tiene una connotación de peligrosidad alta. Entonces, por ejemplo, que si es del Cauca, que si es un proveedor del exterior, que si está en un paraíso fiscal, entonces pues es alta. Si es un proveedor que tiene menos de un año, podría volverse alta. Entonces, ya cada empresa define cuáles, digamos, sus criterios para definir la calificación y cuando al final pues se pondera, este seguramente va a salir alto porque tiene relación con la carga, bueno, dependiendo, sobre todo por eso. Entonces, hay que poner, digamos, en esa matriz qué se hace cuando ese proveedor tiene una calificación alta. Al final uno le dice, yo como empresa voy y lo reviso anualmente con estos parámetros cada semestre o cada año, depende. Y cuando la DIAN viene para OEA, entonces uno le muestra que uno fue y que está la firma de que yo fui, que estuve y que si había que solucionar algo, por ejemplo, no tiene cámaras, entonces pues que él ya lo está solucionando, que le envió el correo donde está solucionando el tema, pero sí hay que tener una acción sobre aquellos proveedores que son críticos, en este caso sería ese, y hacer pues el tema de qué debe cumplir, que debe ser casi todos los mismos requisitos de OEA, pero pues no la certificación. Ujú. Ok, muchas gracias. Ya, súper claro. Súper, John Freddy. De eso se trata este conversatorio, de aclarar dudas, de aprovechar que las personas que nos acompañan e invitamos son personas profundos conocedores del tema y que ustedes tienen la oportunidad de levantar la mano y preguntar o hacer aclaraciones o resolver dudas o hacer incluso aportes. Josué Hurtado dice crear, proteger y fortalecer los ambientes y las condiciones en todo el ciclo de vida de los procesos aguas arriba y aguas abajo. Yo quisiera parafrasear ahora tenemos una de José Guillermo Albarracín también y otra de Leani, pero voy a parafrasear a Josué en un tema y es aguas arriba, aguas abajo. Muchas veces tenemos nuestro modelo de riesgos muy intramural, ¿cierto? Es nuestra empresa
los objetivos de la empresa, los riesgos de la empresa, los controles de la empresa, la evaluación de riesgos de la empresa y todo lo de la empresa. Pero, ¿cómo es esa conversación de riesgos? No la conversación de requisitos, sino cómo es esa conversación de riesgos con los actores de la cadena. Porque muchas veces lo que decimos es cumple el requisito, pero no hay una conversación de riesgos. Simplemente, vea, el requisito es que usted tiene que tener circuito de radio televisión, pero ¿qué riesgos me produce usted a mí como proveedor? ¿Me traslada a mí como proveedor? O yo tengo una evaluaciones de confiabilidad, perdón, para empleados, pero ese grupo de interés que llama empleados o contratistas o trabajadores en misión, ¿cómo es esa conversación en tono de riesgos entre esos proveedores y la organización? ¿Es fluido, no es fluido? ¿Hay cosas por mejorar ahí? Yo considero, Carlos, que ahí todavía hay mucho por hacer, ¿sí? Si bien es cierto, y si nos paramos desde el foco riesgos y foco OEA, y empezamos a amarrar temas donde, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita, el tema de desarrollo de proveedores, como también ya se empieza a ver un tema de desarrollo de clientes, ¿sí? Se empiezan a dar este tipo de conversaciones parados o desde el sentir de la cultura de riesgos, porque creo que aquí juega mucho también el tema de cultura de riesgos, ¿sí? No podemos como aislar el tema de OEA de riesgos ni riesgos de OEA, ¿sí? Porque más allá del requisito, como bien lo dices, porque entonces se nos vuelve una cosa de cumplir en el momento y me olvido de esto, ¿sí? Y resulta que en la operatividad o en el dinamismo del día a día de la operación, de las empresas, yo insisto, siempre estamos gestionando riesgos. Entonces la conversación, aunque todavía considero que hay de pronto brechas ahí por cerrar, porque lamentablemente lo que uno a veces ve es que sienten que le están colocando una carga más cuando se lleva esto en términos de control o mitigación de riesgos. Y resulta que no es una carga más, no es una tarea más, sino que es ejecutar bien su proceso de tal manera que todos estemos tranquilos, ¿sí? Entonces creo que la conversación poco a poco se ha venido, digamos, dando de una forma más natural, siempre y cuando asimismo lo vivamos desde la cultura de riesgos, pero de una manera orgánica, de una manera natural, donde todos estemos convencidos que estamos remando para el mismo lado, ¿sí? Y por el bienestar de todos. Si tú eres mi proveedor, yo soy tu cliente, si tú tienes unos controles que a mí me dan tranquilidad y viceversa, creo que la operación fluye más tranquila. Pero creo que sí, todavía falta ahí mucho trabajo por hacer, de tal manera que no se sienta tanto como ese peso que a veces sentimos desde el punto de vista riesgo-control. Xiomara. Mira, resulta que, pues hoy por hoy, ser OEA para las empresas, pues es una condición que les da beneficios, digamos, en el proceso logístico. Entonces, hoy están cooperando más los proveedores y obvio los clientes lo exigen. Hoy ya están cooperando más porque saben que eso también les da goodwill, o sea, buen nombre, que eso les proporciona mejoras también en su proceso logístico, en sus costos. Entonces, digamos, hoy está más fluido, ya hoy conocen más del proceso. Te voy a poner un ejemplo y no sé si haya alguien aquí relacionado, pero los de transporte, el transporte en Colombia se mueve por carretera. Los proveedores de transporte son proveedores críticos, sí o sí siempre lo serán porque tienen relación total con la compañía y todavía no existe OEA para transportadores, no existe. Y ustedes saben, pues también los estudiosos del tema, que casi todos los transportadores, o pues digamos en el pasado se certificaban BASC, ¿sí? Entonces, hoy las empresas OEA, por ejemplo, exigen que sean BASC, ¿sí? Los transportadores, porque hoy no hay OEA para transportadores. Me imagino que ya lo dicen que ya va a salir, pero eso va a ser complejo.
aunque no les va a quedar muy difícil porque ya hoy tienen un camino muy ganado con el tema de BASC. Y casi todas las empresas, puedo decir que las grandes empresas ya están certificadas BASC, que están muy relacionados con OEA. Entonces, estos proveedores que a pesar que no son OEA, pues ponen todo de su parte porque saben que si la carga de exportación o de importación se mueve más rápido, pues ellos tienen más beneficios y ganan más. Entonces, cuando una empresa se va a certificar OEA y lo llama a su proveedor de transporte y le dice, vea, es que yo necesito que todo tenga GPS, que lo exige la normatividad, o por lo menos tener trazabilidad. Es que yo necesito que usted me envíe la trazabilidad de los vehículos y pongámonos de acuerdo cómo va a ser, si por WhatsApp, si por computador en un email, si usted me va a estar dando el reporte, si usted me va a mandar la foto. Bueno, cómo se maneje, cómo lo maneje. Ellos están poniendo todo de su parte. De hecho, muchas empresas de transporte han creado inclusive software de transporte. Entonces es más fluido porque ganan en el proceso. Y lo más importante es que mitigan el riesgo de una contaminación y de tener mala reputación. Sí, entonces, cuando ha pasado eso, el OEA sale y dice, perdóneme, pero esto me gemelearon el carro, perdóneme, o sea, pueden demostrar que el de transporte, la empresa de transporte, el proveedor de transporte no tuvo que ver. Entonces, hoy por hoy, las empresas están más prestas a asumir los controles y disminuir los riesgos a través de esto que les exigen las empresas que ya son OEA. Sí, es más fluido hoy, pero todavía, pues, obviamente falta. Hay faltas Lea, que se ha avanzado bastante y perdóname Carlos, por ejemplo, para el ejemplo que ahí hacía Xiomara específicamente con el tema de transportadores que hace parte de la cadena y que yo creo que más temprano que tarde, aunque es un gremio, digamos, ahí a ratos complejo, pero que sí vamos a llegar a eso, que también tengan o estén ya certificados como EA. En el caso en particular con este eslabón de la cadena, se ha venido avanzando porque anteriormente, sí es muy cierto, hablarle a una empresa de transporte, venga, yo necesito que me garantice la trazabilidad y para eso, ¿qué tengo que hacer? GPS. No, pero es que eso me implica una inversión y versus lo que usted me paga, de pronto eso sí amerita la inversión que yo voy a hacer en mi vehículo, ¿sí? Entonces ahí es donde me refiero que todavía hay brechas de pronto por cerrar, pero que sí ya se ha avanzado un poco más en esa conversación, porque para el caso práctico del transportador, yo no te transporto solamente a ti, Carlos, sino que también a la empresa de Xiomara y otras empresas, entonces ya empiezan a ver el beneficio porque es también el buen nombre de mi empresa transportadora y que eso hace que yo pueda obtener o ampliar mi portafolio de clientes asegurando que yo tengo un servicio que garantiza que ustedes como mis clientes puedan tener la trazabilidad que es lo que me están pidiendo. hay una pregunta que hacía Leani ahorita temprano y es, ¿se justifica tener, ahora que tocaron ustedes el tema, se justifica tener una certificación OEA y en simultánea una certificación de BASC? Yo lo que entendería aquí es que BASC aplica para un conjunto de empresas X y OEA para un conjunto de empresas Y. ¿O cuál es la percepción que tienen ustedes al respecto? Bueno, Sabíamos que iba a salir la pregunta. sí. Mira, la certificación BASC es una certificación muy importante, muy respetable y nos ha permitido todos estos años tener tranquilidad en la cadena de suministro. Son estudiosos en el tema. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, a hoy? Y es que las entidades gubernamentales que están en las aduanas están exigiendo OEA. Entonces, vuelvo y pongo el ejemplo del transportador. Hoy los transportadores no tienen ni siquiera de parte de la aduana la certificación OEA y un OEA le exige tener BAS porque es como lo mínimo o lo mínimo no, o sea, con eso pueden demostrarle a la DIAN que tienen unos controles y que esas empresas siguen esos protocolos y siguen esos controles.
Pero cuando ya vamos a nivel de aduana y de comercio exterior, tener la certificación VAX, simplemente pues, pues lo veíamos de pronto en Puerto, hace poco una empresa muy importante nos decía, Qué pena. me dijeron ustedes que tienen la certificación OEA, no la tienen, entonces si no la tienen, vamos para inspección todo. Entonces, pues no es que la certificación VAS no funcione, claro que funciona, o sea, tiene los parámetros, pero a nivel de aduana están exigiendo es OEA. Entonces, hoy la podemos seguir teniendo en paralelo una empresa que no tiene, perdón, no en paralelo, las empresas de transporte que no la tienen, pues deberían seguirlas manteniendo. Para aquellos, digamos, sectores que aún no lo tienen, pues ojalá lo tuvieran, aunque sea VASC o tener VAS. Pero a nivel de aduana, ya cuando yo necesito entrar a otro país o traigo carga a otro país, están exigiendo eso OEA. Entonces, pues realmente OEA cobija también la certificación, o sea, muchos de los requisitos que tiene la certificación VASC, pues OEA es gratuito y VAX no, entonces pues yo pensaría que ahí es decidir que debemos seguir con la certificación OEA. Pero yo entendería una cosa y es que, por ejemplo, dentro de esa cadena logística hay empresas que no van a alcanzar nunca una certificación OEA, pero que sí necesitan tener unos estándares Así es, mínimos básicos De acuerdo. próximos a OEA correcto, que están determinados por BASC o por ISO 28000, que en este así es. caso son, las empresas de transportes. Pero José Guillermo Albarracín pregunta, ¿dan certificación de OEA a las empresas de vigilancia privada? Yo entendería No, que no. Por lo todavía menos no, en el momento y de hecho ni siquiera por resolución de la DIAN están contemplados. contemplados, correcto, todavía no. Ese Yo creo, seguiría con VASC, o De, sea, en la entonces ya empresa, no sería cuestión de qué es gratis y qué no es gratis, sino qué es pertinente y qué no es pertinente en este caso. no, yo lo digo es por el tema de si yo hoy soy un importador o exportador, que antes Ya, tenía certificación VASC, o sea, directamente importador y exportador, que yo tenía certificación VASC, pues hoy deberías tener OEA. exacto. Y si me La preguntas si es operación. conveniente tener esas dos, siendo importador y exportador, pues yo te diría que te vas a enredar con dos sistemas al final, claro. porque vas a tener dos auditorías, estar preparado para algo que realmente, pues la aduana te pide es OEA. Pero si yo soy empresa de transporte, si yo soy empresa de seguridad, que esos sectores no han salido, ¿qué otros sectores que se me pasa? No sé. Doctora, Las agencias de aduana. los No, la agencia de servicios, aduana ya Las salió. agencias, exacto, No, ya la agencia de aduana ya salió, ya se la están mayoría ya están certificando. Agentes de carga, por ejemplo, agente de carga no tiene OEA todavía. Está en proceso, los almacenes generales de depósito. no tienen todavía. Entonces, esos deberían tener su ISO 28000 o su VASC, porque nos garantizan o le garantizan a ese OEA importador y exportador que cumple con los requisitos de seguridad. Ujú, así es. Y O ese los, es en un proveedor crítico, entonces por ende debe O un garantizar. proveedor nacional, por ejemplo. Lo que hablamos ahorita del señor de las cajas. Si el señor de las cajas tiene ISO 28000 o tiene VASC, está salvado también el exportador. Ujú. Así es. Sí, porque tiene, si tiene VAX, tiene unos controles de seguridad ya implementados. Definidos, implementados, así es. muy Así es. bien. Listo. Ahí, Carlos, Liani perdóname, dice que para muchas. complementarle a Leani, un poco lo que mencionaba ahorita Xiomara, cuando uno ahonda más en los beneficios que trae consigo OEA, pues haciendo el comparativo con VAX, que era como un poco la pregunta de Leani, si lo traemos aquí a nivel Colombia, hablando específicamente de Colombia, pues de cara a OEA, y de cara a la DIAN en términos tributarios hay unos beneficios, ¿sí? Que de pronto VAX no los tiene, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que uno diría? Hagamos el ejercicio numérico, ¿sí? Relación costo-beneficio, porque claramente para obtener la certificación o la calificación OEA hay que hacer unas inversiones, sí, pero
versus los riesgos que se están mitigando, y no hablando solamente a nivel de controles de seguridad física, sino incluso temas financieros que se vuelven generadores de flujo de caja y por ende protección de valor de la compañía, muy seguramente en el 99% de los casos la certificación OEA es totalmente, digamos, pertinente para esos casos. Sí, de pronto me gustaría nombrarles rápidamente los beneficios de OEA en Colombia, que son, pues, además de, digamos, de cumplir con los objetivos que ha solicitado pues, el OMA para esta certificación, que es la agilidad en la cadena logística o de abastecimiento internacional. En Colombia tienen otros beneficios, como por ejemplo el reducción en monto de garantías o pólizas, el pago de impuestos al mes siguiente de la importación, pueden excluirse el IVA en la compra de un proyecto, pero que cumpla con unos requisitos, por ejemplo, que no se que el equipo o lo que vayan a traer no se produzca en la subregión y que además transforme materia prima y que la empresa exporte el 30% de sus ventas totales. Pero porque eso hay, digamos, empresas medianas y grandes cumplen con ese requisito y se pueden ahorrar. Tenemos empresas que se han ahorrado $2 millones, $3 millones en la compra de esos equipos por ser OEA, ¿no? Reducción en el tiempo de la devolución del IVA, por ejemplo. Entonces, hoy, por ejemplo, si las empresas tienen saldo a favor, tienen que esperar hasta la declaración de renta para devolverse el IVA, o en algunos casos, si no tienen saldo a favor, se lo cruzan a los 2 meses siguientes o al bimestre. Entonces, si siendo OEA, se pueden devolver ese dinero al mes siguiente de la importación, por ejemplo, en IVA de importación. Eso les da un flujo de caja como mínimo de 30 días si no tienen saldo a favor y como mínimo de 12 meses o 10 meses o 8 meses, bueno, dependiendo del momento en que hagan la importación. Solo por ser OEA presentan el certificado de OEA y la DIAN le devuelve ese IVA en TIDIS. Y, por ejemplo, tienen el ahorro de 100% de pólizas en importaciones extraordinarias, pues que a veces cuando hacen una importación, pues para reexportación en el mismo estado o importaciones temporales que tenía que hacer pólizas y garantías, ya no tiene que hacer todo eso. Digamos, eso cuando nosotros lo cuantificamos y lo revisamos a nivel de empresa, pues yo les voy a poner un ejemplo, una empresa que, por ejemplo, exporta 6 contenedores, importa 6 contenedores y que ya no le hagan inspecciones físicas en puerto, entonces ya no son 3 días en puerto a $110, el movimiento del contenedor, y le hacemos una suma sencilla y que usted pague impuestos al mes siguiente, que es un flujo de caja de 35 días o 30 o 28, pues tranquilamente le puede dar un ahorro de 100 millones de pesos. Una empresa que por ejemplo, exporta 300 contenedores, importa 250 contenedores para unas importaciones más o menos de entre 11 y 12 millones de dólares, tiene unos ahorros aproximados de 600 millones de pesos porque pagan al mes siguiente sus impuestos y no salen hoy, pues como están saliendo muchas empresas que no son OEA y que se le acabó el UAP, que era para importaciones que les permitía esta figura y hoy tienen que salir rápido a hacer un cheque y correr y flujo de caja, pues les permite pues hoy tener flujo de caja y poder manejar su dinero y hacer inversiones, por lo menos 30 días en caja o un DTF más 2 puntos, pues le da esta cifra. Otra empresa que manejó 1.800 contenedores de exportaciones y se lo inspeccionaban todos porque era alimentos y con OEA puede decirles a la DIAN, inspeccióneme pero en mi bodega. Entonces ya sale de una vez cargado derecho para el cliente, eso le disminuye tiempos y todo lo demás, y costos en puerto de movimientos, de saqueos y todo lo demás. Puede tener unos ahorros muy importantes de 800 y casi 1.000 millones de pesos. Eso se traduce, digamos, en ahorros para estas compañías. Consolidar todo esa multidimensionalidad que mencionaba ahora temprano Josué, consolidar esa información a donde convergen tantos actores y tener el control centralizado de esa información para poder presentarse a una auditoría, para poder hacer mejoramiento continuo, para poder tener indicadores, para poder mejorar los flujos de comunicación entre las distintas áreas por
por los temas de distancias, el centro de distribución queda en una parte, las unidades productivas quedan en diferentes regiones o diferentes ubicaciones geográficas, la comunicación con los terceros. En eso hemos tenido una experiencia grande. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos siempre pensado que la mejor manera de eso es sistematizarlo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese tema de la sistematización de la gestión de riesgos? Específicamente en el tema de OEA. Bueno, Hay brechas, hay cosas sí, resueltas. hoy realmente hay muchos temas que se manejan, digamos, manualmente. Y digamos que sí, siempre les hemos sugerido que se manejen a nivel tecnológico, porque eso les permite tener controles. Y pues, ¿qué más, qué más que Zona Segura, que tiene la experiencia en el manejo y control de los riesgos, donde puedan pues sistematizar la información de la empresa y puedan, digamos, tener unos controles que cuando venga la DIAN en 2 años no salga todo el mundo corriendo qué fue lo que escribí en Excel y se fue y ya no está el líder OEA o ya no están los líderes y tengan, digamos, por ahí, como dicen que la cadena se rompe por el eslabón El más eslabón más delgado, delgado. se rompa todo lo que se ha construido. O sea, podemos certificarnos con algo, digamos, en Excel, eso puede pasar, pero para mantener los sistemas uno debe avanzar y todos siempre estamos buscando es cómo hacemos para que eso no dependa de la persona que está hoy, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que eso continúe? Y eso sí ha pasado en muchas empresas. Ponen a la persona de seguridad o al de comercio exterior o al líder de riesgos, esa persona se va y se va con el computador y se fue el Excel y hasta ahí llegó la certificación OEA. Eso también es casuística y de verdad ha pasado. Entonces, para ello es mejor sistematizar el modelo porque es una ventaja competitiva, comparativa, y no se quedan las cabezas de los líderes que fueron del momento. Eso siempre cambia. Además, cuando las personas ya certifican la empresa, a veces ya se desligan del proceso, queda el líder OEA, y ese pobre líder OEA con el cuaderno a ver cuáles fueron los controles que implementaron. Por ejemplo, las matrices de riesgos. Las matrices de riesgos en Excel, y eso es una lucha que uno dice, ¿cómo los riesgos los manejan en Excel y un control B? Entonces, yo veo que hay, digamos, toda la oportunidad y se sugiere siempre, si ustedes no sistematizan esto, el sistema se cae. Deben mejorar y guardar porque debe ser una estrategia de la compañía salvaguardar la información y más con una certificación como OEA, en la cual no viene Pedrito Pérez, viene la DIAN. Y cuando la DIAN viene y le encuentra a usted un riesgo, pues que usted maneja todo en Excel y que además su información se la llevó esa persona que ya no está en la compañía, pues dice aquí, no, digamos, no están salvaguardando para lo que se certificaron. Obviamente hay mucho por hacer en ese sentido, pero es, digamos, el sistematizar la información de OEA debería garantizar que el sistema también permanezca. Ahí, Carlos Eduardo, y para todos, como decía Xiomara ahorita, estos son casos de la vida real, o sea, temas que en la práctica, de hecho, lo vivimos, ¿sí? Donde haciendo parte de una empresa, la empresa obtiene la certificación y resulta que cuando tú ya no estás, están, perdón la expresión, como locos buscando quién fue, quién sabe qué, ¿sí? Entonces, ¿qué dónde están las matrices de riesgos? ¿Qué cuáles fueron los riesgos que se identificaron dentro de la cadena de suministro para obtener la certificación de OEA? Oh, por Dios, ya no está el líder de riesgos, ya no está el líder de OEA. ¿A quién llamamos, a quién buscamos? Entonces, ahí es donde uno dice que los procesos no deberían depender de las personas como tal, ¿sí? Sino de los cargos, y en este caso, qué mejor que un software que apoye, ¿sí? Toda esa documentación y, digamos, la concentración de la información, ¿sí? Que les permita que
en cualquier momento que llegue el auditor de la DIAN, que llegue antinarcóticos, queremos revalidar A, B o C proceso que hace parte de la cadena de suministro internacional, lo puedan hacer, ¿sí? Creo que Zona Segura en eso tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en cuanto a software de riesgos, de gestión de riesgos, y cómo amarrar toda esta información de todos estos otros sistemas, porque volvemos a lo que hablábamos hace un rato, es que no es solamente un área o no es solamente un proceso, son muchos los que al final hacen parte de. Entonces, ¿cómo se dice? Como si queremos concentrar la información en un solo lado, que haciéndole clic podamos obtenerla, creo que es un muy buen camino y que más que recomendado, porque es que no puede ser que el líder OEA se fue de la compañía o el líder de riesgo se fue de la compañía y quedó la información en el conocimiento de esas personas y no de la empresa como tal que está certificada. Ahí para ya cerrar, porque ya el tiempo se nos va volando en estas conversaciones, aunque hoy no hablaron muchos, me tocó a mí Estaban tímidos, Carlos. Estaban muy tímidos. ¿Por qué? No sé, pero hubo mucha intervención que me tocó a mí, pues, como ventríloco aquí en las intervenciones de los compañeros de la mesa. Pero no quiero cerrar el conversatorio sin tocar el tema de resiliencia organizacional. ¿Cómo el tema de OEA contribuye a mejorar los niveles de resiliencia organizacional en una empresa? Bueno, OEA permite a las compañías a nivel de resiliencia organizacional reacomodarse internamente y empezar a cumplir no a cumplir, a mitigar sus riesgos a través de nuevas formas y nuevos procesos de hacer las cosas. Realmente OEA le permite un alcance integral a la compañía a través de las estrategias de la compañía. Entonces, hoy la compañía desde la cabeza, digamos, si quiere tener unos beneficios cuantificables, sobre todo, mitigar sus riesgos y cómo hacer para que si esos riesgos se presenten, pues digamos, hayan unos planes, debería pensar en una certificación como esta. Entonces, hoy las compañías, digamos, empiezan a buscar cómo mejoro, cómo puedo tener una mejor reputación o cómo puedo limpiar mi buen nombre. Ya hoy con OEA, digamos, eso se observa desde antes, ¿sí? Es un proceso de planeación anterior y si el sistema se mantiene, pues, digamos, las empresas pueden estar más tranquilas y seguras que, digamos, sus riesgos han sido mitigados o si de pronto alguno se llega a materializar, pues tienen cómo ejecutar algún plan de continuidad o algún plan de contingencia porque hicieron toda la tarea dentro de este ejercicio de certificarse. Y cuando se certifica una empresa OEA, por ejemplo, también busca la forma de mantener ese sistema a todo nivel. Ahora, el tema de aprender de los errores, de ese ciclo de mejora que también nos trae VASP, nos trae ISO 28000, pero que OEA de todos modos sigue siendo como la certificación, pero cómo esas buenas prácticas de OEA hacen gestión, permiten y facilitan la gestión del cambio o el aprendizaje de las organizaciones frente a contingencias. Eso ha redundado en beneficio, se ha visto. ¿Cuáles son los resultados de eso ya para terminar, que ya estamos botados de tiempo? Anamita, ¿quieres contar algo de eso? A ver, ¿arranca Xiomara o arranco yo para ir cerrando? Tú, Lorma, ya para Anamita. cerrar. Carlos, aquí amarro varios temas, resiliencia, plan de continuidad de negocio, volvemos al tema de cultura organizacional desde el punto de vista de riesgos y cadena de suministro. Creo que OEA en este sentido le ha aportado mucho a las compañías también
en el sentido de prepararse, ¿sí?, para momentos de crisis en la cadena de suministro internacional, ¿sí?, previendo posibles crisis o posibles eventos externos a los cuales la cadena de suministro se puede ver expuesta. ¿Y esto por qué? Porque OEA tiene, volvemos al tema inicial, tiene todo que ver con la gestión de riesgos. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de plan de continuidad de negocio, que hace parte de esos controles que yo como empresa que ostento por esta certificación o que tengo la certificación de OEA, debo mantener, ¿sí?, con el fin precisamente de garantizar la operación de la cadena de suministro, con el fin de garantizarle a mis clientes, yo como proveedor, que no voy a, digamos, a entorpecer su proceso, y para mí como empresa poder prever y tomar acciones de manera oportuna de cara a un evento de crisis. Creo que la pandemia también nos dejó mucho aprendizaje sobre el tema. Digamos acá en el Valle del Cauca, pues en el caso de nosotras que estamos ubicadas en el Valle del Cauca, cuando se presentó el tema del paro nacional, podemos ver cómo la cadena de suministro de muchas empresas se vio afectada, ¿sí?, precisamente porque no habían planes de continuidad que ayudaran a que la operación continuara a pesar de, ¿sí? Entonces muchas empresas salieron en el instante, como se dice, a apagar el incendio, pero parte del aprendizaje que nos dejan ese tipo de eventos ya materializados es uno. Si yo soy OEA, ¿sí?, ¿dónde estaba mi plan de continuidad de negocio para hacerle frente a esas crisis? Son de las cosas que yo debo tener en la operación andando siempre, ¿sí?, previendo ese tipo de eventos externos de tal manera que, vuelvo y te digo, le garanticemos a nuestros clientes, a nuestros proveedores la continuidad de nuestro negocio. Bueno, Xiomara, tu cierre, solo por favor. Sí, una intervención final, y es que una empresa certificada OEA demuestra que es responsable de su sistema de gestión de riesgo y que es una empresa confiable. Ahora que la confianza se viene perdiendo, yo creo que ese es un valor agregado importantísimo, y yo creo que esa es como la cereza del postre de esta conversación. Inmensamente agradecido. Se pierde, Carlos, es bien compleja recuperarla, ¿no? Entonces, Además, por eso la importancia de todos estos temas que, digamos, ayudan a mitigar esos riesgos, porque lamentablemente y puntualmente en lo que tiene que ver con el comercio internacional, la pérdida o la materialización de un riesgo casi que se te traduce en pérdida de confianza, y levantar esa confianza es bien complejo. eso es pérdida de mercado y pérdidas económicas, indiscutiblemente. Unas vienen con otras. Muy bien. Muchísimas gracias, Norma Alexandra Tascón Almario y Xiomara Rojas. Creo que fue una conversación fluida. Creo tocamos todos los temas. De pronto nos quedaron un temita por ahí como en el camino. Seguramente lo resolveremos en el segundo semestre. Saben que todos los que asistieron y los que van a ver esto en diferido, queda grabado en nuestro canal de YouTube. Lo publicamos una vez editado en LinkedIn para que lo puedan compartir con sus grupos de interés, con sus equipos de trabajo, con sus clientes, John Freddy. Y siempre esperando cumplir con las expectativas de toda nuestra comunidad de conocimiento, a Daniel Alejandro, a Frades, a Juan Carlos, a John Freddy, a José Guillermo, a los Juan López, a Leani, a Luis Jorge y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por su permanencia y su fidelidad. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo conversatorio. Espero que cualquier duda que tengan, saben que en Zona Segura tienen respuestas a todos los temas que sean conexos con los temas de gestión de riesgos.
en formación, en consultoría, en software. Aquí estamos siempre a la orden con este par de talentosas consultoras. Nos sentimos supremamente orgullosos de esta relación que tenemos con Aerial Servicios y no queda más que darles las gracias por su asistencia, por su tiempo, por sus conocimientos y a todos nuestros asistentes. Una muy feliz tarde. Los vemos en YouTube, lo vemos en el blog de Zona Segura y aquí estamos junto con Aerial Servicios listos para cualquier duda que tengan o proyecto que tengan en temas de OEA. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Xiomara, Carlos. Norma, muchísimas gracias. Hasta A ti, luego. Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias Chao. a todos. Todos, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes.